Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 6. Y cuando usted lo encuentre, por favor, me grita amén. Váyase a Apocalipsis, y de Apocalipsis se viene de retroceso, ¿le parece? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. ¿Lo tenemos todos? Ayúdeme a leerlo fuerte como hijo de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Todo aquel que permanece en él, ¿cómo? Vea al que está a su lado y dígaselo, por favor. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Puede tomar su asiento, por favor, iglesia? En estos minutos vamos a hablar acerca del cristiano. ¿Cuántos cristianos han venido esta tarde? Levante la mano todos los que son cristianos. ¿Qué significa ser un cristiano? Ser un seguidor de Cristo. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Pues pregunto. El cristiano y el pecado. Diga conmigo, el cristiano y el pecado. ¿Qué relación tiene el cristiano con el pecado? ¿Qué es lo que significa pecado? Pecado es todo aquello que va en contra de la persona de Dios. Pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Es más, dice la Escritura que aquella persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es contado como. Entonces, todos los que estamos acá, de alguna manera hemos cometido pecado. ¿Cuántos pecadores han venido en esta tarde a la Rey de Reyes? Esta iglesia está lleno de pecadores, pero ojo, exacto, pecadores arrepentidos, pecadores lavados con la sangre de Cristo, amén. Porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué tiene poder la sangre de Cristo? La sangre de Cristo no tiene poder solamente para cuidar nuestros vehículos, para cuidar nuestras casas. Usted sale de su casa y como un fetichismo decimos: la sangre de Cristo cuida mi casa. No, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Sabe para qué? Para borrar cada uno de nuestros pecados y rebeliones. Entonces, para que todos nos sintamos bien, todos los que estamos aquí somos pecadores. Pregúntele al que está a su lado: ¿y usted pecó ahora? Dígale, pregúntele por favor al que está a su lado. Si hay algún mentiroso aquí, ya la regó. Si hay algún chambroso aquí, igual. Pecado es todo aquello que nos separa y que nos aleja de Dios. Pecado es todo aquello que va en contra de la naturaleza de Dios. Pero en realidad el pecado no tiene mucho que ver con el cristiano. Pero si nos damos cuenta, iglesia, todos los que estamos aquí hemos pecado. ¿Cuándo empezamos a pecar? Desde que tenemos uso de razón. Desde que empezamos a adquirir conocimiento, desde ahí usted y yo empezamos a pecar y nos empezamos a convertir en unas personas pecadoras. Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos comenzamos a convertir en personas pecadoras. Antes los niños eran un poquito más inocentes. ¿Se recuerda cuando usted estaba niño? Hace muchos años. ¿Se recuerda? Usted era bien inocente, ¿vea? Sí, hace un par de siglos. Usted era bien inocente, ¿se recuerda? Hoy los niños de 5 años ya quieren tener novia. Hoy los niños como que van un poquito más avanzados, ¿verdad? Y ahora los niños de 5, 6, 7 años ya saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Antes llegábamos hasta los 14, 15 años y uno no sabía ni que era bueno ni malo. Bueno, en su caso era una excepción, porque usted desde los 2 años de edad ya sabía que era lo malo. Pero desde ese entonces, desde que nosotros empezamos a adquirir conocimiento, empezamos a hacer uso de la razón, empezamos a conocer entre el bien y el mal culturalmente hablando, pero también porque nuestro país, El Salvador, es un país
totalmente cristiano. Entonces sabemos entre el bien y el mal, sabemos entre lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Entonces desde ahí usted y yo nos convertimos en pecadores. Le recuerdo algo, allá habían dos personas en el Edén. ¿Cómo se llamaban? Dos personas. Entre millones de árboles, viene el Padre, viene Dios y le dice: de este árbol, ¿qué le dijo? De este árbol no comerás. Viene una serpiente astuta por ahí y empezó a minar el oído de Eva. Eva empezó a ver el pecado, lo empezó a codiciar, le empezó a gustar a Eva. Le tocó a su marido con el codo y le dijo: mira, eso se ve rico. El hombre estaba hecho a imagen y a semejanza de Dios. El hombre fue hecho y fue formado para que no muriera, pero a causa del pecado, el hombre y la mujer mueren. Romanos dice que la paga del pecado es, pégale un codazo santo al que está a su lado y dígale: la paga del pecado es muerte. No solamente una muerte espiritual, sino también una muerte física. Entonces allá estaba Adán, allá estaba Eva, y a causa del pecado que cometieron, ¿cuál fue el pecado que ellos cometieron? No fue comerse una manzana. El pecado que ellos cometieron fue el pecado de la desobediencia. ¿Cuántos desobedientes han venido esta noche a la Raider? Pero ahí decimos: esta Eva, por eso sufro yo cuando voy a parir, vea, dicen las hermanas. O los varones: este Adán, vea, porque él hizo caso a la mujer. La naturaleza del hombre siempre hacerle caso a la mujer. Nos llevan hacia el mal. Pero el hombre estaba creado para no morir. Imagínense, después de un par de siglos, años, usted y yo hubiésemos conocido a Adán quizás y a Eva, porque esa era la naturaleza del hombre. Pero a causa del pecado, el hombre empezó a morir en una muerte física. Pero no hay nada peor que tener una muerte espiritual. Que nuestra vida esté separado de Dios. Y en el Edén eso es lo que sucedió. En el Edén lo que sucedió fue que hubo un abismo, hubo una separación entre Dios y el hombre. Tanto así que el hombre empezó a tener un poco de vergüenza y empezó a cubrirse. Igual la mujer tuvo vergüenza y se empezó a cubrir, porque conocieron el pecado. La vergüenza cayó sobre ellos, la vergüenza vino a ellos. Pero lo peor que le pudo pasar a Adán y a Eva fue que hubo una separación. Diga conmigo: separación. Y desde ahí se conoce algo como el pecado original, que usted y yo, desde el momento que nacemos y empezamos a tener el uso de razón, desde ese momento nosotros somos pecadores, porque el pecado ha venido de generación en generación. Y aunque usted no lo crea, hay maldiciones generacionales cuando en muchas familias o en muchos hogares. Pero cuando usted viene a Cristo, toda maldición se rompe, porque no hay nada más poderoso y porque no hay nada más fuerte que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si se lo va a dar, déselo fuerte, porque es para Él. Pero volviendo al punto, iglesia, conocemos el pecado original que nació y que surgió allá en el Edén con Adán y con Eva, y que fue un pecado que ha venido de generación en generaciones y que ha llegado hasta nuestras vidas.
Y que por eso decía el apóstol Pablo que no hay justo ni aún uno. Por eso decía el apóstol Pablo que nadie se salva, que todos somos pecadores. Y porque todos somos pecadores estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pregunto, ¿qué es lo peor que le puede pasar al ser humano? Esto, estar destituido, estar separado, estar alejado de la gloria de Dios. Muchos de los que estamos aquí buscamos solamente a Dios por los beneficios que Él nos puede dar. Ay, Señor, estoy enfermo, me duele la rabadilla. ¿Qué es lo que hace Dios? Porque Dios es tan bueno, iglesia. ¿No los escuché? Porque Dios es tan bueno que aún usted y yo siendo malos, Él nos paga con bien. Pregúntale al que está a su lado: ¿y Dios ha sido bueno con usted o no? Dígale, que le veo cara de sufrido, dígale. Porque no había ni aún un justo, porque todos estábamos separados, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y vea lo que dice Primera de Juan 1:8, ahí mismo, Primera de Juan 1:8. Mire lo que dice la Escritura para aquellos que dicen que no son pecadores, ¿verdad? Para aquellos que dicen: es que yo no soy adúltero, es que yo no soy fornicario, es que yo no soy drogadicto, es que yo no tengo este pecado. Pero la lengua nunca se la puede quitar. Usted toda la vida tiene que estar hablando lo que no le conviene. Se mete en la familia de todas las personas, pero la suya nunca la puede ordenar. Quiere andar corrigiendo los hijos de las personas ajenas, pero los suyos unos grandes sinvergüenzas. Mire lo que dice la Escritura. Primera carta de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Hay algún engañado esta noche aquí? Y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Me encanta ese versículo de Lucas que dice que Él vino a salvar y a rescatar ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que se habían perdido. Él no vino por los buenos, Él no vino por los justos. Es más, Él vino a justificar nuestras vidas. Él no vino por aquellos que decían que no habían cometido pecado. No. Él vino por los peores. ¿Conoce usted personas que usted dice: yo no sé cómo este hombre puede ser tan malo? ¿Hay alguien que conoce gente mala aquí? Levante la mano, por favor. Yo no entiendo cómo esta mujer puede ser tan mala. No entiendo cómo este hombre tiene el valor para hacer tantas cosas malas. Pues por eso vino Jesús también. Voy a ir un poquito más allá. Por aquellos que a usted le caen mal. Por eso vino Cristo también. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque yo no quiero que usted se sienta menos por ser pecador, pero tampoco quiero que se sienta más porque usted peca diferente al otro. Quiero que reconozcamos que aquí todos estamos en la misma categoría. Quiero que reconozcamos que aquí todos nos vamos en la colada y que todos somos iguales. Pero ojo, atención, he dicho todo esto porque quiero llevarlos a algo también. El cristiano ahora en día, o los cristianos ahora en día, nos estamos volviendo sinvergüenzas. El cristiano ahora en día le da igual estarse revolcando en el mismo pecado. ¿Y qué es lo que decimos a veces? Salvo siempre salvo. Sí, puede ser. Pero Dios, si hay algo que detesta, es el pecado. Si Dios hay algo que no va con Él, o sea, Dios es santo. ¿Cuántos lo creen aquí? Que Dios es santo. Y porque Él es santo, no tolera el pecado. Entonces no vamos a decir esta tarde: pero es que, pastor, mire, si es que aquí todos, vea, todos nos vamos en la cola, todos somos pecadores. O muchas veces decimos: y si el pastor lo hace, ¿por qué no yo? Vea, si el pastor se echa una, yo también. Juntos nos vamos a ir para el infierno. Hebreos dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es no el pastor, no el profeta, no el misionero, que es.
Entonces usted y yo tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo, pero muchas veces nos excusamos diciendo: no, hombre, si yo conocí un hombre que es un gran sinvergüenza, yo también puedo ser un gran sinvergüenza, y Dios lo usa. Es que el don ahí está. Tanta es la misericordia de Dios que Dios nos bendice hasta con los dones. Pero yo no quiero que nos volvamos nosotros sinvergüenzas y que estemos cometiendo el mismo pecado ya deliberadamente, y que lo estemos practicando, y de que nos volvamos practicantes del pecado. Dice la Escritura que sin santidad, porque Dios es santo, usted y yo estamos llamados ¿a qué? A ser santos. Pero ¿qué significa ser santo? No ser perfecto, sino estar apartado para Dios. ¿Cuántos apartados para Dios hay en esta tarde? Claro que sí. Yo le creo que usted es santo. ¿Por qué? Porque usted apartó este tiempo para Dios. En cualquier chupadero podría estar usted ahorita, pero usted apartó este tiempo ¿para qué? Para buscar de Dios. Usted es una persona santa. Toque al que está a su lado y dile: hey, hermano, usted, yo no sabía que usted era santo. Diga. No se le nota mucho, pero para donde quiera que veo sospechosos. Pero de alguna manera somos santos. ¿Por qué? Porque estamos apartados para Dios. Entonces yo no quiero que nos vayamos a los extremos también de pecar ya deliberadamente. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas que somos creyentes, que somos cristianos de años y no hemos dejado el pecado desde hace 20 años. Somos pecados de años y seguimos siendo los mismos practicantes del pecado. El cristiano y el pecado ya no debe de tener relación. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en primera carta de Juan 3:6, dice: todo aquel que permanece en él, que dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Quiénes? Aquellos que pecamos deliberadamente, aquellos que nos ponemos de acuerdo para ir a pecar. Ay, te llamo el jueves a las 7 de la noche. Vos haces como que vas para la iglesia a cumplir tu privilegio, y nos desviamos y nos vamos para el Tunco. O vos haces como que vas para la iglesia el jueves, no te preocupes, o el viernes de la vigilia, vamos a tener más tiempo. Lo pensamos, lo analizamos. Ya es un pecado predeterminado a lo que nosotros vamos a ir a hacer. Y sucede, aunque usted no me diga amén. Sucede, lo hemos hecho, lo hemos practicado. El problema es que el cristiano ya no debe de ser practicante del pecado. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado. Porque Dios no tolera el pecado. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Tratar la manera de alejarnos del pecado. ¿Qué es lo primero que hace el pecado en nuestras vidas? Lo primero que hace el pecado en nuestras vidas, ¿sabe qué es? El pecado nos separa de Dios. ¿Cuántos queremos estar con Dios aquí? No es ningún secreto, hay eternidad. ¿Cuántos saben que hay eternidad? Esto no es ningún cuento viejo, no me lo he inventado yo. Hay eternidad, la Escritura lo dice y yo lo creo. Hay eternidad, pero usted y yo decidimos dónde queremos vivir esa eternidad. Y yo no tengo duda que usted desea de vivir esa eternidad juntamente con el Padre. Yo no tengo duda que usted desea de vivir esa eternidad juntamente con nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque por eso estamos aquí, hombre. Aquí no estamos porque para pasar un buen rato, ese gran calor el que está haciendo. No, yo no tengo duda que usted lo que quiere es estar con el Señor. Pero el pecado lo primero que hace en nuestras vidas es separarnos de Dios, alejarnos de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios siempre, ahí mismo, en el 1:7, 1:6 y 1:7. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, primera carta de Juan 1:6, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia
de todo. Levante su mano derecha ahí donde está y diga: Señor Jesús, yo creo que tú me has limpiado de todo pecado. Sin importar cuál ha sido su pecado, Dios lo ha sanado, Dios lo ha salvado, Dios lo ha limpiado con su sangre. Por muy rosco que se haya cometido ese pecado, dice la Escritura que como blanca lana los vendrá a convertir. Cuando lo confesemos y creamos que Él puede perdonar nuestros pecados. Pero lo primero que hace el pecado es separarnos de Dios. Y sabe que el separarse de Dios no es algo que va a ser de la noche a la mañana. Empieza por una costumbre, empieza por un hábito. Hebreos dice: y no dejando de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. Lo primero que el pecado hace es decir: otra vez a la iglesia, otra vez a escuchar a Elías loco. Ay, otra vigilia. Septiembre, todos los viernes nos aburren de estar gritando locos ahí. El pecado lo que hace es que empieza a ser un hábito en nuestras vidas. El pecado lo que hace: ¿y para qué vas a orar? Hasta bíblico nos ponemos. ¿Y para qué vas a orar si Dios ya sabe de qué tenés necesidad? No estés orando. Es cierto, ya no voy a orar, dice uno. El pecado lo que hace es impedir que nosotros tengamos una relación, tengamos una comunión con Dios. Y el deseo del corazón de Dios, ¿sabe cuál es? Es que usted y yo tengamos una relación, tengamos una comunión con Él, que aprendamos a conocerlo a Él. Pero el pecado lo primero que hace es separarnos de Él, separarnos de su presencia, separarnos de Dios. La lectura bíblica la empezamos a ver un poco aburrida, pero la novela Betty la Fea ya nos la echamos como unas 10 veces. Se nos hace aburrido leer la Biblia, se nos hace aburrido tener que ayunar. ¿Ayunar para qué? Eso ya es para la gente vieja, para los viejitos que antes creyeron y pensaron en este evangelio así. No, ya para mí ya ayunar, ya eso ya no va conmigo. Cristiano que no ayuna, Satanás se lo desayuna, ¿verdad? Y por cierto, el domingo estuvimos hablando acerca del ayuno para los que se quedaron en el ayuno general. Que hay diferentes formas por qué nosotros debemos de ayunar: por misericordia, por revelación, por algún familiar, para que Dios haga un milagro. ¿Cuántos quieren un milagro aquí? Levanten la mano todos los que quieren un milagro. Ayune, que lo necesita. Mire cómo tiene la barriga. Hermanas, hablando del hipo, no hombre, empiece a ayunar. Lo primero que hace el pecado es separarnos de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios, otro culto más. ¿Cuántas veces usted ha dicho: otra predicación más? Uy, el pastor ya dijo eso. Uy, el pastor ya habló eso. Uy, otra vez lo mismo. Uy, otra vez esa alabanza. Eso es lo que hace el pecado. Empieza a endurecer nuestro corazón a tal punto de que nos empieza a alejar de Dios. Se los decía recién hace un par de meses o semanas que qué difícil está la situación ahora con los creyentes, con los cristianos. Porque de cada 3 cristianos, después de la pandemia, 2 cristianos dejaron de congregarse. Póngame atención. Después de la pandemia, de cada 3 cristianos, 2 cristianos dejaron de congregar. Significa que un cristiano quedó en la iglesia. Y usted conoce gente que ha dejado de congregarse. ¿Y por qué ya no va a la iglesia? Ay, es que es muy aburrido. Hasta que pongan aire acondicionado. ¿Y por qué ya no va a la iglesia? No, es que ya no es lo mismo la Rey de Reyes. Pero le tengo una noticia: Cristo no ha cambiado, Cristo sigue siendo el mismo. Es para el Señor, déselo con todo su corazón. Entonces, lo primero que hace el pecado es separarnos. Lo primero que hace el pecado es que ya no sentimos a Dios, ya no sentimos a Dios que está en nuestras vidas, en lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos nos ha pasado eso?
Muchos hemos venido a la iglesia queriendo sentir a Dios aquí en la iglesia. Es cierto, Dios está en este lugar, pero Dios está en cada uno de nuestros corazones. No, yo ya no voy a la iglesia, ya no, la Rey de Reyes ya no se siente lo mismo. Usted se ha enfriado. O nos hemos enfriado. Es que es bien raro, yo voy a la iglesia, pero yo no siento a Dios. Pues sí, anda ya pecando deliberadamente, ha dejado de leer la palabra de Dios, que va a andar sintiendo a Dios. Ay, yo cumplo los ministerios, cumplo en el ministerio, cumplo los privilegios, porque ni modo, si no Elías se enoja y de allá arriba estaba de tirar. Pero yo ya no siento nada al cantar, pero yo ya no siento nada al predicar, yo ya no siento nada al ir y cumplir en el ministerio. Claro, hemos vuelto sinvergüenzas pecadores, Dios ya no está con nosotros. El pecado lo primero que hace es separarnos de Dios. Pero Dios lo que más desea de nuestras vidas es que nuestros corazones estén cerca al corazón de Dios. El pecado lo que hace es traer culpa. ¿Cuántos han sentido culpa aquí? Eso es lo que hace el pecado. Mire lo que dice la palabra del Señor. Salmos 51, versículo 3 y capítulo 51, versículo 3 y versículo 4. El pecado lo que trae es culpa a nuestras vidas. No somos capaces de disfrutar la vida. No somos capaces de disfrutar lo que nosotros hacemos a causa del pecado. No tenemos paz en todo lo que nosotros hacemos. No hay paz ni siquiera dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado está trayendo culpa a nuestras vidas. Muchos de los que estamos aquí en algún momento hemos sentido vergüenza de cumplir nuestros privilegios. ¿Por qué? Porque el pecado trae culpa. Yo lo he sentido. Yo lo he sentido. ¿Y cómo te vas a parar a predicar ahí si los hermanos supieran de dónde venís? El pecado trae culpa. Y usted lo ha sentido. El diablo minando su oído. No levantes la mano sin vergüenza. Si con la misma mano le acabas de pegar a tu mujer. El pecado trae culpa. No levanté las manos. Y para gran hipócrita, ¿ve? Levantando las manos. Dije llorando y con los ojos cerrados. Hipócrita. El pecado trae culpa a nuestras vidas. El pecado no nos deja disfrutar la vida, no nos deja disfrutar nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro negocio. El pecado destruye todo lo que toca, incluyendo si usted está dentro de una iglesia también. Salmo 51, versículo 3 y 4 dice la escritura así: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, decía el salmista, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cuántos hemos dicho así en alguna vez? Porque el pecado eso es lo que hace. El pecado no debería de tener ninguna relación con el cristiano, pero de alguna manera muchos cristianos seguimos en pecado. El pecado no solamente trae separación, no solamente trae culpa, sino que también el pecado trae muerte física. Mire lo que dice Salmos 38. Corra conmigo, por favor. Salmos 38, versículo 1 al 3. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mí. Muchas veces nosotros decimos: ay, Señor, ¿y qué será lo que estoy pagando? ¿Por qué he caído en esto? ¿Por qué he caído en esta ansiedad, en esta depresión? ¿Por qué me cayó esta enfermedad? ¿Sabe que muchas de las veces que nosotros alzamos nuestra voz con Dios o contra Dios, diciéndole
lo que creemos que está mal en nuestras vidas o lo que creemos que Él está haciendo mal en nuestras vidas. Como por ejemplo decirle: Señor, mira esta enfermedad que ha sobrevenido a mi vida. En muchas de las ocasiones son las consecuencias de las malas decisiones que nosotros tomamos. El mal momento que nosotros estamos pasando no es porque Dios nos lo mandó o lo envió, sino es porque nosotros nos lo buscamos. Muchas de las enfermedades que vienen a nuestra vida vienen a causa de la desobediencia que nosotros hemos tenido en contra de Dios. Hace unos 15 días me hablaba un hermano y me decía: mira, Elías, necesito que alguien ore por mí. Yo fui a pasar consulta, fui al médico, tomaron radiografías, me tomaron ultras, y los médicos dicen que tengo un pulmón totalmente colapsado, que un pulmón no me sirve. El hombre habla, y el hombre habla como que recién acaba de terminar una maratón corriendo, súper cansado. Él ya está un poco mayor de edad, quizás unos 75, 80 años. Y yo, como no soy nada metido, le pregunté qué es lo que le había pasado. Él habla y empieza a toser, habla y empieza a toser y se cansa. Él camina de aquí a la puerta y ya está súper cansado. Y le digo: ¿y qué le pasó en el pulmón? ¿Por qué se le colapsó el pulmón? Porque yo de joven no paraba de fumar. Se me terminaba un cigarro y con el que se me iba terminando encendía el otro, y eran cajas diarias de cigarro lo que yo consumía. Dice que llegó al punto de que él no compraba las cajetillas, sino que compraba literal las cajas enteras de cigarro, porque no le bastaba tener una cajita ni un paquete. Él compraba las cajas enteras. Pero muchos podemos decir: Señor, mira qué malo, cómo tengo el pulmón. No, causa del pecado que hemos cometido, de la desobediencia que hemos cometido, posiblemente antes de conocer a Dios. Está bien. Y el viernes en la vigilia, él recién me estaba contando todo eso cuando la pastora Juanita vino, oró, y Dios a través de ella le dijo: te voy a sanar el pulmón. Aun cuando nosotros hemos pecado y el pecado trae muerte física a nuestras vidas, Dios con todo eso trae misericordia a nosotros. Trae misericordia a nosotros. Y terminamos. ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios? ¿Está seguro que usted ama a Dios? ¿Qué es lo que usted hace o le hace a una persona que usted ama? ¿Verdad que usted lo menos que hace a una persona que ama es dañarlo? Pero el pecado, eso es lo que hace. El pecado daña el corazón de Dios. El pecado daña el corazón de Dios. ¿Y sabe por qué lo daña? No porque Dios no sepa lo que Él es y que necesita de nosotros para Él sentirse Dios. No, el pecado daña el corazón de Dios porque Dios lo sabe y lo conoce absolutamente todo, y sabe de que si nosotros no nos arrepentimos y cambiamos de vida o cambiamos nuestros caminos, Dios sabe que ese pecado va a destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestro negocio y todo lo que nosotros posiblemente hacemos. Entonces, si nosotros amamos a Dios, el pecado que nosotros hacemos daña el corazón de Dios. Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice la escritura así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué significa contristar?
que Él se aparta de nosotros. Se aparta porque Él sabe lo que posiblemente nos va a suceder o nos va a pasar. Si amamos a Dios, no digamos esa excusa barata de decir: es que todos somos pecadores. Esto es personal, y aquí cada quien va a entregar sus cuentas. Obvio, no somos salvos por obras, pero nuestras obras sí van a ser juzgadas. El pecado y el cristiano. Póngase de pie, por favor. Le vamos a dar gracias a Dios por el consejo de su palabra. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias porque sabemos, eterno Dios, que tu misericordia está para con nuestras vidas, y que tú hablas, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, esta tarde, esta noche, a poder ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, pero que nos permitas ser hacedores. Gracias, Espíritu de Dios, por el consejo de tu palabra. Ahora también te rogamos y te pedimos, Señor, que bendigas tú al dador alegre, aquel que da a ti con alegría y gozo lo que a ti te pertenece. Multiplícaselos al 100 por 1. Aquello que tú has puesto en el corazón de las personas, multiplícaselo al 100 por 1. Aquel que no da ni por tristeza ni por obligación, bendice sus trabajos, bendice sus negocios, bendice sus proyectos, bendice todo lo que hacen o hagan, sea bendito por ti y para ti, en tu nombre santo, Cristo Jesús. Amén y amén. También hay cumpleañeros, me decían, sí, hermana Araceli, hay cumpleañeros, así que pase adelante, por favor. Salmo 116, 12. Así como usted está de pie, vamos a leer Salmo 116, 12. Salmo 116, 12 dice la palabra del Señor así. Pase, hermana Araceli, por favor, y oramos por su vida, para que Dios permita que le regale más años de vida, hermana. Dice la palabra del Señor: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Lo que mi hermana va a hacer, y como familia levantamos nuestra mano y oramos por la vida de nuestra hermana Araceli. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Cristo Jesús, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por esos años que tú le has regalado de vida. Te ruego que la bendigas, que la guardes, que la protejas, que la prosperes en todo su camino, Señor. Gracias, Padre, porque ella ha reconocido tu fidelidad, Señor, en su vida. Pero declaramos, Señor, que este año será de mayor gloria y de mayor bendición para ella, para sus hijos, para sus nietos. Todos los anhelos de su corazón seas tú permitiendo, Señor, y que los lleves a cabo, Señor. Que seas tú, Padre bendito, glorificándote en su vida y en todo lo que ella haga, Señor. Que seas tú sanando, que seas tú añadiendo bendición, añadiendo salud sobre ella, Señor bendito. En tu nombre santo, amén y amén. Le damos un aplauso a mi hermana Araceli. Felicidades, hermano. Cantamos una alabanza para culminar el servicio esta noche. Bueno es alabarte, Señor.
Cerramos nuestros ojos para orar y despedirnos. Señor, gracias por habernos dado la oportunidad de adorarte, bendecir y de exaltar tu nombre. Ahora te ruego que tu bendición sea para con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que muchos de los que estamos en este lugar nos vayamos con esa respuesta, Señor, creyendo que tú algo especial y algo sobrenatural has de hacer para con cada uno de nosotros. Llévanos con bien hacia cada uno de nuestros destinos. Dirígenos en amor, en santidad, en paz y en dominio propio. Y tu iglesia dice: recordarles que mañana hay vigilia, si Dios lo permite.